Buenas noches, aprendices. Mónica García, ¿cómo estás? Brian, buenas noches. Buenas noches, instructora. Buenas noches, profe. ¿Cómo les va? Profe, muy bien. Ok, me alegra, Mónica, gracias por contestar. Hoy estamos realizando nuestra sesión del día 4 de agosto del 2025 con el AXO 28. La agenda, pues, del día, de la noche, es revisar de pronto algunos conceptos que no nos hayan quedado claros de la sesión pasada. Yo sé que ustedes me informaron que ya habían hecho la actividad y sí, efectivamente, 10 de los aprendices han sido respondidos. Me faltó uno que no alcancé a responderle su entrega. Estoy pendiente de uno. Entonces, por todos me han entregado 11 actividades de esa temática. Sin embargo, me parece interesante que ustedes me hablen acerca de lo que han entendido acerca del tema, justamente porque es un tema bastante importante en lo que tiene que ver con los conceptos de un programador. Entonces, por eso es importante que esos conceptos nos queden claros y quisiera saber si ustedes los tienen claro, porque no solamente con la realización del taller, pues ustedes van a tener claridad frente a la conceptualización de los temas que se proponen con esta unidad. Entonces, sí quería conversar con ustedes y decirles, a ver, si leyeron el material, si tienen alguna duda, si tienen muy claros los conceptos, entonces sí me gustaría pues como escucharlos. Juan Profe, Camilo, muy pues, buenas noches. Buenas noches, Ajá. instructora. bueno, no, por mi parte, algunos conceptos puede que sí estén más claros que otros, pero digamos que a nivel general sí comprendo como la importancia de ese paradigma de programación Sí, y cómo vendría siendo prácticamente eso como una manera de pensar el código y una manera de pensar los objetos que conforman, digamos, una aplicación o una página web, para luego hacer mucho más sencillo la escritura del código. ok. Ah, bueno, tú lo tienes claro. Entonces, por ejemplo, tú, si yo te digo que imaginemos una biblioteca, entonces la clase podría ser, ¿qué? Un sistema, imaginémonos que vamos a hacer un sistema para una biblioteca. Entonces, ¿cómo organizamos eh, una clase? Una clase podría ser qué cosa. No La estoy clase del segura, libro. profe. Por ejemplo, un libro, eso. Un libro podría ser una clase. Sí, ajá, listo. Y por ejemplo, los atributos del libro, ¿cuáles podrían ser? Ah, bueno, ahí sí ya hay varios, como por ejemplo el título, también el autor, puede ser el género. Ajá, exactamente. Perfecto, muy bien. Has entendido el concepto. ¿Y el objeto? ¿Cuál sería de pronto un objeto? En ese mismo ejemplo, lógicamente. Ahí ya podría ser un libro en particular. Por ejemplo, digamos, Cien años de soledad, creo. Ah, bueno, excelente. Ok, muy bien. Vale. Ahí estamos claros. Bueno, ¿y Brian y Juan Camilo están claros en ese sentido? Sí, señora. Sí, ¿También? señor. Les, les puedo poner otro ejemplo a ver cómo estamos. Vamos a ver, busquemos aquí, a ver. Un concepto.
vamos a imaginar que estamos creando una fábrica de juguetes. Entonces, una clase, ¿cuál sería? ¿Juguetes? Un juguete, ¿cierto? X. Pongamos pues que un juguete va a ser un robot, ¿cierto? Y entonces la clase, ¿cuál sería? Pues no sé, profe, no sé si podría ser qué tipo de robot o, por ejemplo, no sé, de pronto el tamaño. ¿Qué tiene un robot? Sí o sí, ¿qué puede tener un robot? O sea, ¿qué defines que un robot, cuáles serían sus características? Pues, profe, puede tener sensores, una batería. Sí, sí, pero pero entonces, por ejemplo, puede tener brazos, ¿cierto? Porque un robot sin brazos de pronto pues, no podría agarrarlo. Que tenga, por ejemplo, una forma, un sistema de movimiento, de que él pueda arrastrarse o que pueda tener piernas o que pueda tener de pronto un sistema de engranaje para moverse, ¿no? O que el robot, o que tenga unas características especiales que definen qué es lo que va a hacer ese robot. Entonces, esa sería de pronto la clase. ¿Y el objeto, cuál sería? ¿El objeto cuál sería? Ya sería un robot en específico, ¿no? Instructora con sus atributos en específico y sus Sí, métodos. eso, ajá, va muy bien, exactamente. O sea, un robot específico que ya yo fabriqué, entonces ese robot, ¿qué características debe tener? Para que yo diga, este es el objeto. Como instructora que no lo escuché, ¿qué dijo? O sea, ¿cómo definirías tú en ese plano el objeto? Profe, no sería Que tú dijiste con, un robot específico. Ajá, dame un ejemplo. pues no sería como algo que lo puede identificar, no sé, un nombre, un código o algo así. Eh, mm, bueno, más bien características que es evidentes. Por ejemplo, el color, El color, el nombre, el por ejemplo, material. exactamente, lo que hace. Si él camina, se arrastra, camina hacia adelante o hacia atrás, o hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados, eso, bueno, depende de todas las características que tú, pues, hayas fabricado este robot en específico. Y ese sería nuestro objeto, ¿no? Y el concepto con esa misma analogía, digamos, el concepto de encapsulamiento, ¿cómo lo podríamos entender allí? ¿Qué fueron, niños? Profe, Instructora, pues por mi ¿Cómo, parte no, cómo se dice? no, dale, compañero. Dime, el dime. encapsulamiento se refiere como a la manera de proteger la clase, ¿no? De proteger el objeto y Sí, o ajá, va por ese muy bien. lado.
Sí, va por ese lado. Ujú. Entonces, ¿qué debemos guardar del robot? ¿O qué podríamos guardar del robot? ¿O cómo lo guardarían? Hablando pues en un ejemplo como coloquialmente, ¿no? Como haciendo la analogía, por eso les digo. Instructora, pues yo en eso en específico pienso más bien en ¿Sí? cómo uno lo declara en el código, no de manera general, sino cómo uno lo declara en el código, sus métodos y sus atributos, si es algo público o si se declara más bien en una función privada, y eso le dice a uno desde qué lugar del sistema yo puedo acceder a esa clase y crear una instancia, y a qué atributos puedo acceder y a qué métodos puedo acceder o no. Exactamente. Deme un segundo que está ladrando por allá un perro, entonces voy a esperar a que termine su... Bueno, parece que ya. Sí, exactamente. Pues ese concepto lo tienes entonces muy claro. Sería como guardar. Pero en este ejemplo específico, como, como los circuitos que hacen que el robot funcione, ¿no? Entonces esos circuitos vamos a protegerlos en la parte del cuerpo del robot. Entonces, que solamente alguien en específico tenga de pronto una llavecita para que él pueda abrir el pecho, digamos así, del robot, y solamente el fabricante puede abrirla, puede cambiarle, eh, puede ponerle de pronto una pila, bueno, lo que la haga funcionar como si. Entonces, eh, ese sería el encapsulamiento, pues, a través de esa misma analogía. Pero tú lo dijiste muy efectivamente cuando estamos prácticamente, pues, como en el desarrollo. ¿Y la herencia cómo sería? O sea, lo que yo quiero es que saber que ustedes han entendido exactamente como los conceptos, pues, desde unos ejemplos básicos, ¿no? Entonces, siguiendo pues esta analogía del robot, a ustedes, ¿qué sería la herencia para ustedes? La herencia son Serían son como los atributos y características, los... Sí, compañera, bien pueda. sí, como características que se van, digamos, distribuyendo desde una jerarquía mayor a una jerarquía más pequeña, pero que como comparten, digamos, un hilo, entonces Es se van repartiendo. exactamente, es como algo lo mismo que en lo habitual, ¿no? O sea, que un papá le genere una herencia a un hijo. Entonces, es tomar lo que ya existe y ampliarlo, como dices tú, Mónica. Entonces, sería como empezar con un robot básico, ¿cierto? Que de pronto que camine o que se arrastre, más bien con alguna cuerda, con alguna banda o algo así, y se le van agregando muchas más o nuevas funciones para que camine de pronto más eficientemente para todos los lados, o que hasta que huele, pues, o que le coloquemos un dispositivo, unas alas, o, bueno, lo que se nos ocurra como para que esas funciones pues avancen, sean más avanzadas. Entonces, ese sería de pronto la herencia. Y el polimorfismo, ¿qué sería? ¿Cómo sería ahí? Yo de mi parte del polimorfismo sí tengo algunas dudas. No lo he entendido Ajá. bien del todo. Pero instructora, a mí Bueno, también, este sí no lo entiendo bien.
Sí. Bueno, el polimorfismo es como cuando una misma palabra tiene varios significados, ¿no? Según un contexto particular. Por ejemplo, a ver, si tenemos una función pongamos otro ejemplo, no de la del robot, de ahorita volvemos a la del robot, como una función de hacer sonido. Y que ese sonido se puede identificar dependiendo de un animal X. Entonces, la función sería hacer sonido y qué puede significar. Si estamos hablando de animales, entonces los animales, ¿qué sonidos hacen? Por ejemplo. ¿Qué se les ocurre? ¿Un perro cómo hace? ¿Cuál será el sonido de un perro? Algunos ladran, otros como los Ladra y loros usa imitan. gato, es maulla y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces, esa función que de pronto la llamamos nosotros hacer sonido, entonces puede significar no solamente ladrar, ¿cierto? Sino ladrar, maullar, ¿qué más? Sonidos, muchachos, ayúdenme. Balar. Bueno, entonces, sí, el polimorfismo justamente es lo que nos da como la variedad, ¿no? O sea, entonces volvamos al robot. Tenemos varios robots y todos van a tener, por ejemplo, un botón que nos va a decir on o que nos va a decir acción. Entonces, como el robot lo hemos ejecutado para que haga muchas acciones, entonces esa acción puede ser, para un robot puede ser caminar, para otro va a ser volar, para otro va a ser que encienda unas luces, ¿cierto? Y aunque de pronto ese botón lo llamemos o de igual manera, ¿cierto? Pero cada uno de los robots, dependiendo de la funcionalidad que nosotros lo hayamos interpretado, pues entonces va a ser la acción para la cual ha sido creada. Entonces, eso es polimorfismo. ¿Sí me he hecho entender? Más o menos. Sí, señora. Listo. Bueno, ustedes de pronto han hecho, aparte del ejercicio que yo les mostré la semana pasada en Python, en Google Colab, de pronto han podido estudiar eso un poquito para poder entender justamente de qué manera pues de qué manera hacer una definición de clase, de qué manera aplicar los objetos. ¿Sí? Si yo les pongo un código en Python, ustedes podrían explicármelo más o menos trabajando los conceptos que hemos visto. O hacemos más ejemplos. Pues yo de mi parte, instructora, no conozco muy bien la sintaxis de Python, pero pues al fin es un lenguaje de programación, entonces uno conoce uno y ya los demás más o menos Exactamente. los ¿Tú comprende. eres Así que, fuerte en cuál? ¿Tú eres fuerte en cuál? pues en el que más he desarrollado por el trabajo es en .NET, en C# y en Visual Basic. Ah, bueno, pero entonces sí estás muy de la mano con el desarrollo. Entonces, bueno, vamos a descubrir entre todos cómo se ejecuta o cómo se desglosan estos conceptos. Denme un segundo, yo les comparto acá, por aquí me encontré un ejemplito de las mascotas y se lo quise, no se los quiero colocar acá, aunque es lo que les dije de la clase. Mm, miren, por ejemplo, este código que aparece aquí. Entonces se crea la clase mascota. Me dicen si están observando, por favor.
Sí, señora. Miren, allí, por ejemplo, se define la clase mascota. ¿De mascota qué tenemos? ¿Qué se puede ver allí? Los atributos nombre, edad Ajá, y energía. exactamente. Y este self cantidad, ¿qué sería? ¿Cuál instructora? Esta definición de comer. Sería que eh, entre más come, más energía tiene. Es una función, ¿no? ¿Cierto? Exactamente. Entonces, si él tiene más energía, más cantidad de energía, entonces, perdón, si él ha comido, pues más cantidad de energía va a tener. Entonces, se incrementa allí la energía. Y va a mostrar entonces, o nos va a dar un resultado de cuánta energía tiene, dependiendo pues de los contadores que le hayamos especificado. Esta clase perro mascota, por ejemplo, ¿qué determina? El nombre, la edad y la raza. Eso, eso, listo. Esta otra, Ese es un método que es ladrar. exactamente, exactamente, ok, bien. Listo, ¿y este otro qué será? Otro método que hace referencia al polimorfismo como aparece aquí. Entonces, ¿cierto? Hacer sonido es el que va a guardar qué, o el guau o el miau, pero cada sonido va a tener un nombre diferente. Mire que acá en este sonido, por ejemplo, pues va a ser guau, pero acá va a ser miau, porque el método es maullar. ¿Sí? Entonces, aquí en la parte de abajo ya se van creando los objetos que tiene ya especificado pues unas características especiales. Y abajo nos va a interrelacionar pues cada una de las acciones que definimos en la parte superior, definiendo o imprimiendo justamente pues el resultado de las acciones o de las funciones que definimos allá arriba. Entonces, nuestro resultado sería wow, Max ha comido, energía actual 120, energía máxima 120 y Max hace sonido wow. Y Michi dice miau, miau, Michi ha comido, energía actual 110, energía Michi 110, Michi hace sonido miau. Entonces eso está todo definido en las características justamente que hemos venido estudiando. Entonces, en las clases, en los objetos, en el polimorfismo. Este es un ejemplo con el cual nosotros pues practicamos todas las cantidades de conceptos que hemos venido estudiando. Por eso me pareció pues hasta fácil de entender. ¿Hay alguna pregunta? ¿O se entiende bien el código? Si quieren les comparto esto y ustedes pueden hacer la práctica. Sí, porfa. ¿Quisiera? Sí, señora. Voy a compartirles. No es sino que abran el Google Colab, que es muy fácil, y abren un nuevo cuaderno, pegan en cada espaciecito y con el botoncito de
con este botoncito, pegan el código. Voy a hacer el ejemplo aquí. Pegan el código aquí y él les va a permitir con este botoncito de play correr. Instructora, solo estamos viendo. Ah, ya, perdón. ¿Sí? Ya se ve. ¿Sí? ¿Ya? Ok. Vale, voy a copiar esto entonces para compartir. Yo por aquí lo tengo corrido. Vamos a hacerlo copié todo. Yo quisiera que, bueno, de todas maneras, aquí hay unas preguntitas que me gustaría allí para concluir con la actividad. Hay unas preguntitas que les voy a compartir por el chat para que las respondamos. Hoy era prácticamente como chat de dudas e inquietudes, podría ser pues con la misma temática, muchachos, porque pues yo de todas maneras tengo que desarrollar la temática porque ese fue pues como la temática que en mi cronograma se instaló allí, a pesar de que ustedes ya lo hubiesen realizado, pero como para afianzar un poco más en estos conceptos. Ya les voy a pegar entonces el código también. Acá está el código. Bueno, por cierto, quiero preguntarles cómo les fue con con las sesiones de hoy. Es que yo estuve viendo pues que el anuncio hoy estaban bastante recargaditos. Hoy tuvieron ¿cuántas clases? ¿Cuántas sesiones? Esta sería la Creo que tercera. esta sería la tercera. Ujú. Los lunes van a quedar así recargaditos ustedes por lo que les comentaba en la sesión pasada, que muchos de nosotros pues tenemos clases presenciales. Por ejemplo, hoy yo estoy libre, entre comillas, porque tengo pico y placa, entonces hice todo lo posible para que todas las clases presenciales me quedaran martes, miércoles, jueves y viernes. Entonces, hoy sí o sí, pues tenía que orientar las sesiones virtuales de las fichas que me corresponden. Entonces, me queda mucho más difícil hacerlo otro día. Y así estaban los tres compañeros. La de inglés, por ejemplo, solicitó hacer las sesiones cada 15 días. Y el compañero, el instructor Wilfredo también, me solicitó que el lunes, porque pues él tiene varias fichas, entonces está así como tratando de cuadrar que le quede los lunes. Entonces, no sé si ustedes tengan de pronto algún inconveniente o estén conformes de esa manera. Me cuentan, Profe, por favor. más que un inconveniente, yo tengo una duda. Y es que, bueno, la fecha de finalización de la fase se ha venido moviendo ya varias veces. La última vez se había dicho que terminábamos a finales de agosto. Hay muchos instructores que nos han estado ya como dando el cierre, pidiéndonos las últimas evidencias, pero con las clases de hoy, pues pareciera que estamos iniciando un proceso nuevo y los profesores están hablando de evidencias nuevas. Entonces, no tengo claridad realmente hasta cuándo va la fase. En la semana pasada les dije, abrimos el SAF y yo les confirmé. Denme un segundo, por favor. Si ustedes estuvieron en la clase pasada y en la sesión pasada, yo hoy justamente viendo nuevamente la sesión, me di cuenta de que volvimos otra vez a tocar en el SAF. No estamos abriendo una fase nueva, sino al contrario, estamos concluyendo prácticamente la fase. Estamos dándole los últimos tiempitos de gabela para que las sesiones que no se hayan o las temáticas que no se hayan tocado se toquen y se concluyan.
y las que de pronto hagan falta se refuercen. Dame un segundito, vuelvo otra vez y les digo nuevamente cómo estamos. Voy a compartirles para que sepan qué es lo que estoy haciendo yo acá. ¿Están viendo mi pantalla allí? Sí, señora. Listo. Acto 28. Listo. Habíamos dicho que estamos en el periodo 5, ¿cierto? En el trimestre 3 del año. Empezó desde el 25 de julio va hasta el 6 de octubre, prácticamente. Entonces, yo cuando recibí el liderazgo, lo recibí cuando el profe Eubard compartió desde mayo, que fue prácticamente, creo que este periodo de acá. Entonces, acuérdense que lo que pasa es que se tiende a confundir que la fase de planeación no es un trimestre, sino que son varios representados. Entonces, el trimestre como tal, de pronto sí, por eso el cambio de instructores, el cambio de cronograma y de pronto la desorientación, y yo entiendo perfectamente porque eso es lo que en reuniones de área siempre estamos diciendo, que por qué no se procura que los instructores de una fase completa no se muevan, para que pues no hayan este tipo de inconvenientes, pero ha sido pues bastante complicado porque hay mucho movimiento frente a los horarios, como les cuento pues de nuestro centro. Entonces por eso cada trimestre hay movimiento, cada trimestre ustedes van a ver que se les está compartiendo de pronto un cronograma con herencias de actividades de algunos instructores, porque a veces pues no hay comunicación, entonces no sabemos, por ejemplo, en mi caso, lo que pasó, yo no sabía que hasta dónde había llegado la instructora Viviana frente a las actividades, entonces yo las retomé en el cronograma final. Listo, pero las actividades son las mismas. Si ustedes van a los cronogramas, las actividades no se aumentan ni se disminuyen, sino que siguen siendo las mismas. O sea, el desarrollo de las temáticas son igualitas. Solamente
que ustedes van a tener de pronto actividades que no se han tocado y que sí las van a tener que realizar para concluir con los resultados de aprendizaje que se proponen para la fase como tal. ¿Sí me hago entender? Mónica, ¿tu pregunta ha sido resuelta? Profe, sí. Ok. Me dijiste que es que no te escuché, qué pena. Sí, profe, te decía que, bueno, entonces, digamos, hoy iniciamos con 2 profesores nuevos, pero pues básicamente la fase sigue siendo la misma. Sigue Solamente siendo la que no, misma. no, no, no sé si el profesor Wilfredo Sí. tiene conocimiento de que la fase de planeación pues ya venía hace ya varios meses, que no está empezando ahorita, y que si va hasta Ah, septiembre, él pues les en dijo que realidad estaba sería, empezando. pues no sé si Él- yo ¿sí? comprendí mal, pero como que le comprendí eso, ¿sí? Entonces digamos que tendríamos solamente 2 meses de clase con él. Sería eso entonces. Prácticamente, sí, sí, así es. Entonces, miren, por ejemplo, acá, lo que pasa es que este cronograma a nosotros, según lineamientos, no nos, o sea, antes yo les compartía, ¿se acuerdan que yo les compartía con los instructores? Y ustedes podían ver qué instructores les estaba diciendo, pero con los últimos lineamientos, ¿están viendo mi pantalla? ¿Sí? Sí, señora. Sí, Con los últimos lineamientos, pues ya parece que no se deben colocar los instructores en la parte. Entonces, para mi organización, yo simplemente los bajé a este ladito para que pudiéramos nosotros, pues, tener en cuenta cuáles de los instructores, pues, está orientando las cosas. Pero como pueden ver, hay unas evidencias pues que supuestamente ya se trataron y que tienen unas fechas viejas. Sin embargo, hay algunas que se amplían eh, con el objetivo de que si alguno de ustedes pues no las han entregado, pues las pueden entregar sin problema. Igual la fase no ha finalizado. Entonces, miren que acá, si ustedes van al cronograma de la fase, pues se van a dar cuenta que todavía tenemos estos 2 mesecitos de Gabela para entregar actividades o que ya se han tocado o que están nuevas. Por ejemplo, ustedes en comunicación habían visto, sobre todo en las competencias del área transversal, mm, que fueron las que de pronto se movieron porque nos habían comunicado que no se habían dado algunas competencias. Entonces, lo que es en el área de ética, en el área de bilingüismo, en el área de ambiental, ustedes no habían visto estas competencias. Entonces, estas sí vendrían siendo algunas de ellas, algunas nuevas de ética, de cultura y paz. Asimismo, ustedes de pronto pueden decir, no, pero esto ya lo vimos. Entonces, no se preocupen por eso. Lo que yo les sugiero es que tengan muy claro lo que ya han visto para que sus instructores tengan claridad en qué enfocarse, cuál de las competencias enfocarse, cuál de las competencias les hace falta para que concluyamos las actividades de la fase. ¿Vale? Dime, Brian. Instructora, digamos para que me quede claro, entonces la fase de nosotros iría hasta aproximadamente el 6 de octubre. Termina la fase de planeación Sí, sí, y correcto. seguiría la fase de planeación. No, seguiría la fase de De ejecución. ejecución, perdón, ejecución. Exacta. Ajá, Y esto, exactamente. y con los instructores, por ejemplo, Wilfredo y Carolina, con ellos vamos a seguir independientemente de que la fase actual termina el 6 de octubre, ¿es correcto? No, no se sabe, porque allí terminaría también otro trimestre. Ah, ok. Es que de pronto esa fue la confusión que tuvimos con los dos instructores, que de alguna Ah, manera les entendimos que como que estábamos iniciando una nueva iniciando. fase, sí, o iniciando un nuevo trimestre. Y claro, usted la Ah, semana pasada nos había dicho que terminábamos el 31 de agosto, básicamente. Entonces yo creo que esa fue claro, la confusión, porque ellos nos hablaron de unas entregas de unas evidencias
Y nosotros dijimos, no, pero pues eso está como muy largo para solo un mes. Por ejemplo, con el instructor Wilfredo, él nos habló de un Ujú. CRUD en PHP y nos dio unos tiempos estimados, pero allí hubo una confusión porque, claro, el tiempo era muy corto para lo que él nos estaba pidiendo. Ya, ok, no, pero entonces ustedes están en lo correcto. Es que sí estamos empezando un trimestre, pero como es que los virtuales no se guían por trimestres, sino por fases, entonces ahí está la confusión, para que ustedes no se confundan. La fase termina el 6 de octubre, pero recordemos, o sea, yo porque les había dicho que hasta el 31 de agosto. Hasta, bueno, yo, están viendo todavía mi pantalla, ¿no? Este es el periodo que, que debemos tener en cuenta. Este 5, que empezó desde el 7, que sería julio 25, ¿cierto? Julio 25 hasta octubre, hasta el 6 de octubre. Entonces, acuérdense que hay 2 semanas, que son las 2 semanas que se toman para registrar los juicios aprobatorios, bueno, para toda la semana de alistamiento para el próximo trimestre o la próxima fase. Entonces, quitémosle a este 6 de octubre 2 semanas menos. Entonces, finalizaríamos antecitos. Pero esta es la programación que nos movieron. Es que ellos también a nivel nacional han estado moviendo, han estado corriendo esas fechas y entonces por eso también no nos ayudan a tener claridad. Entonces, cuando ustedes se olviden de pronto de la fecha, vengan acá a SAF y se van a dar cuenta de que el periodo en el cual estamos actualmente, pues es el que rige este rango del 7, que es de julio 25 de este año hasta octubre, prácticamente. ¿Listo? O a finales de septiembre. ¿Vale, muchachos? Sí, profe. Entonces, esta planeación, se nos alargó mucho, pero eso es ventajoso para ustedes, porque entonces van a tener tiempo o han tenido tiempo para ejecutar todas las actividades propuestas. Entonces, no nos podemos quejar de que no tenemos tiempo. Antes hemos tenido más de lo normal para poder ejecutar esta fase de planeación, que también es la más importante, porque esta es la que define realmente si ustedes están cimentando los planos de su proyecto formativo. Entonces deben estar en este momento pues ya prácticamente listos para empezar a ejecutar el desarrollo que es en la fase de ejecución ya, porque de la fase de ejecución sigue la fase de evaluación. O sea, en la ejecución es que empiezan ustedes a codificar, a tirar código y a programar de acuerdo al análisis y de acuerdo a la planeación que hayan realizado. ¿Listo, muchachos? Profe, sí, una pregunta, profe. ¿Vamos a tener más clases con el instructor Edwin? Edwin Guerrero, no. Porque justamente, profe, la última clase que vi de él, que la vi grabada, él ahí habló de una evidencia eh, que se trataba de un mapa de navegación y también de la maquetación como de las pantallas. Y es una evidencia que pues yo considero que tiene bastante trabajo. Él hablaba de que Sí, iban a haber 3 o 4 clases más y pues que ya en esas clases él nos iba a dar como la guía de lo que faltaba, pero no sé si hay que entregarla o no, si ya no vamos a tener clase con él, por ejemplo. con él no, pero entonces eso es lo que se tiene que cuadrar con el profesor Hernán Morán. Pues ya de una vez, gracias por Hernando Morán, para que él me herede
me herede esas actividades. De una vez le voy a escribir para que tengan en cuenta esas actividades. ¿Listo? ¿Me recuerda las actividades? Profe, ya te digo, pues con el profesor Edwin se alcanzó a hablar de, no sé si anoté acá, no alcancé a anotar, profe, pues como la nomenclatura, ahí la compartió el compañero. Pero Sí, entonces, por creo que es ejemplo, esa. el Bueno. profesor hoy hablaba de otra cosa, él hablaba de un CRUD con PHP, Es que, muy interesante, claro, pero claro. pues también me preocupa lo que le preocupa acá al compañero Ryan, y es que pues en realidad no estaríamos iniciando la fase, sino que solamente quedarían 2 meses. Y pues Claro. por lo que el profe hablaba, requeriríamos, él decía que por lo menos en un mes ya empezaríamos como con preguntas, con dudas. Eso significaría que lo que Ajá. queda de agosto sería lo que tendríamos para aprender PHP, para aprender y que ya el último mes solamente serían preguntas. Entonces, de pronto, profe, considerar eso, que la actividad que vayamos a Claro, tener ya le sea estoy acorde con escribiendo. los 2 meses que tenemos. Ya le estoy escribiendo. Regálame un momentico, yo aquí redacto para que él tenga en cuenta del profe Edwin Guerrero. Yo pensé que con Edwin ya habían terminado ustedes, porque es que la idea es que con él vieran lo más rápido posible esas actividades que yo le propuse en el cronograma anterior. Pero entonces, ¿cuál sería la idea para que nos coloquemos en orden? Para que ustedes también tengan en cuenta decirle al profe Wilfredo, el profe Wilfredo es muy asequible, ustedes pueden hablar con él sin ningún problema, levanten la mano y digan el profe, nosotros con la instructora Claudia estuvimos de acuerdo en esto, entonces como no alcanzamos a ver todas las actividades que nos planteó el instructor Edwin Guerrero, entonces verlas con usted para que ya en el próximo trimestre pues abramos la nueva planeación ya con todo lo propuesto pues en la clase de hoy, que me imagino que fue que hablaron. Entonces, hubiese sido muy importante que ustedes le dijeran eso. Pero bueno, aquí ya acordamos, entonces él va a quedar con la herencia del profesor Edwin Guerrero, y si alcanza de pronto a ver algunos fundamentos de lo que ustedes van a poder ver en las guías posteriores, entonces que adelante. ¿Listo? ¿Quedamos así? Sí, profe, muy claro. Vale. Sí, señora. Y muy importante que ustedes me comuniquen este tipo de cosas para que no hayan, pues para que todos quedemos claritos. ¿Listo? Muchachos, entonces, bueno, ya me imagino que están cansaditos de todas las sesiones. Espero que descansen hoy un poquito y que les haya quedado pronto más ordenadito la planeación con el término de nuestra fase. Y nada, muchachos, feliz noche, feliz resto de semana e inicio de semana. Y nos vemos, yo creo que dentro de 8 días nuevamente. Como pueden observar en el cronograma, yo no tengo muchas actividades como asignadas, digamos así. Entonces voy a estar más bien acompañando el proceso administrativo, o les voy a estar llamando a chat de aperturas o de novedades o cualquier cosa que de pronto me quieran comentar. ¿Vale? Listo, bro. Bueno, señora. Listo, Mónica. Listo, profe, Bueno, gracias. Brian, Juan Camilo, buena noche para todos. Hasta luego, gracias. Feliz noche. Hasta luego.